Si les creyéramos a los colegas que han hablado estos 2 días, Laura Fernández hubiera perdido las elecciones. Esa Costa Rica que nos describieron, destruida y cargada de enojo por el pueblo, ese enojo es hacia ustedes, no hacia nosotros. Este pueblo votó por la continuidad, porque se sintió contento, feliz y satisfecho por un gobierno lleno de éxitos, con problemas, con dificultades, pero exitoso. Así que esa distopía que ustedes han querido construir se les revierte a ustedes. Ese enojo ya tiene décadas hacia Liberación Nacional y hacia la unidad, y a otros nunca los ha elegido porque sabe que no son capaces de gobernar. Decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes como nosotros es una oportunidad. Frente a esas críticas y señalamientos políticos al mensaje presidencial, en muchos de ustedes, no en todos, cargados de mezquindad, les recuerdo a Martí: el sol quema con la misma luz con que calienta, el sol tiene manchas, los desagradecidos solo hablan de las manchas, los agradecidos, como este pueblo, hablan de la luz. Los datos van a enseñarles a ustedes que no estudiaron su lección. Entre el 2023 y el 2026, aunque mi colega y amigo don Edgardo Araya no lo crea, han disminuido los delitos en un 22%. Estudie, lea y cultívese. Ahí están los datos. Los homicidios han aumentado entre el 2023 y el 2026, sí, en un 23%. Pero esa siempre ha sido la tendencia. En la época del Nobel Arias, entre el 2006 y el 2010, no aumentaron un 23%, aumentaron un 42%. Pasaron de 369 a 527. Hoy han aumentado un 23%. Pero vienen disminuyendo. Se aplanó la curva de ascenso. De 906 homicidios en el 2022, pasaron a 870 en el 2025. La curva de crecimiento se aplanó y se inició la disminución. El que no lo quiera ver es porque no quiere. Ahí están los datos fríos, las estadísticas del OIJ, no las de Casa Presidencial. Pero nos enrostran una comparación que me movió a risa, que murieron más personas ahora en estos 4 años que en la Guerra Civil del 48. Una linda historia. Calculémoslos por cada 100,000 habitantes. En ese mes de 1948, entre el 12 de marzo y el 24 de abril, murieron entre 2.500 y 3.000 personas. Calculado en la población de esa época fueron 363 muertos por cada 100,000 habitantes. Y ahora tenemos 16.5. Si seguimos a este ritmo, pronto escucharemos a los colegas del frente haciendo los cálculos con los muertos de la guerra de Troya. Claro, hay una percepción real de que los homicidios crecen. 70% causados por sicariato, venganza y ajuste de cuentas. Los homicidios en Costa Rica no son un fenómeno generalizado, no es un aumento general de la violencia, es un fenómeno prioritariamente masculino, territorial, reciente y criminal, no es económico. Y para eso acudo a los datos. Chile, Argentina, Uruguay, países en una situación económica mucho más boyante que Bolivia y Perú, tienen tasas de criminalidad y homicidio más altas. Bolivia tiene 3 por cada 100,000 y Perú tiene 6. La criminalidad en América Latina en esta época no es causada por crisis económica, es causada por el fenómeno de una criminalidad transnacional organizada. Los femicidios, a ver, hablemos con datos y con verdades. En el 2024, 29 femicidios. En el 2025, 36. Y si siguen sumando, pues van a sumar más de 100. Y son los datos tomados del Observatorio de la Violencia de Género. Pero ¿sabe cuántos femicidios hubo en el 2009? 39, más que el año pasado en Costa Rica. ¿Sabe cuántos femicidios se dieron en el 2011? 42. O sea, en la época del Nobel Arias y de la
expresidenta Chinchilla, más femicidios en Costa Rica que ahora. Por eso hay que estudiar y ver los datos y no lanzarse al ataque deshonesto y perverso contra un gobierno que ha hecho las cosas bien, y por eso este pueblo lo premia. Y por eso ganamos 6 provincias y por eso ganamos el 75% de los cantones. Claro que tenemos que hacer reformas policiales, judiciales, legales, penitenciarias. Y para eso tenemos que tomarnos de las manos y entender que el Congreso tiene 2 funciones: deliberar y decidir. Un Congreso que delibera sin decidir no es un Congreso, y un Congreso que decide sin deliberar tampoco lo es. Tenemos una reducción en el número de delitos del 2025 al 2026 de un 11.7%, y los homicidios se han reducido en un 22%, calculado del 2025 al 2026, del 1 de enero al 30 de abril. Y si seguimos en esa reducción, bajaremos de 800 los homicidios. La curva de crecimiento de homicidios no solo se aplanó, sino que está en reducción. En esa discusión, en esa deliberación, esperamos disensos, sugerencias y coincidencias. Pero yo, con el respeto que ustedes me merecen, les recuerdo la famosa frase del parlamentario inglés Disraeli, que la repetía mucho Winston Churchill: cuando estés en el gobierno, actúa como si mañana fueras a hacer oposición. Pero cuando estés en la oposición, piensa y actúa como si mañana fueras a hacer gobierno. Eso nos llama a la responsabilidad de todos, porque estar en el gobierno no es para siempre, y estar en la oposición tampoco. Somos hijos de un pasado y herederos de un Estado de Derecho, que garantiza los derechos de los imputados y el respeto y la defensa de las víctimas. Hoy no podemos enfrentar la criminalidad con las reglas del ayer. Para luchar contra esta criminalidad transnacional, que es más poderosa que los propios estados, debemos actualizar nuestro sistema legal y judicial, y hacerlo sin descalificaciones irresponsables ni perversas, cargadas de malignidad y mentira. Este gobierno apoyó la extradición a nacionales, presentó el proyecto, lo impulsó, para recibir de parte de algunos los ataques de que somos un narcoestado. No, hemos recibido las felicitaciones del gobierno de los Estados Unidos y de toda la comunidad internacional. Rodrigo Chávez nos abrió los ojos y nos devolvió la fe en la patria. Lo conocí en Atenas y en la escuela hace 50 años. Compartimos responsabilidades en el Banco Mundial y me honra con su amistad. No solo es el presidente, no solo es mi cliente, es sobre todo mi amigo. Y a él, para terminar, le dedico la frase elegante de Bertolt Brecht: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan toda la vida. Esos, como Rodrigo Chávez, son los imprescindibles, y por eso, nos guste o no, les guste o no, tendremos Rodrigo Chávez para rato. Gracias, señora presidenta.